Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente acá con ustedes su profesor Martín del área de matemática y continuando con lo que es geometría prácticamente, que habíamos visto la clase anterior, ya lo que es el estudio de las líneas notables de los triángulos, que son la altura, la mediana, la bisectriz y la mediatriz. Cada una de ellas tiene sus propias características. Entonces, en función a ello, vamos a desarrollar ahora otro tipo de ejercicios en donde voy a aplicar todo lo aprendido hasta el momento. ¿Listo? Vamos entonces con los ejercicios. Los ejercicios aquí planteados son algunos de los que les estoy mandando en su práctica. Entonces ya hay 4 menos, así que un alivio para ustedes. Empezamos por acá. Observen, en función a esto van a trabajar. Dice, hallar X, lo que está encerrado en la bolita. Dice, si AR es bisectriz. Bien, busquemos a AR, acá está AR. Dice que este segmento es bisectriz. ¿Qué era la bisectriz? Es el segmento que parte del vértice y al caer sobre el lado opuesto lo divide al ángulo en dos partes iguales. Entonces ya lo está dividiendo. Si una parte es X, la otra también tiene que ser X, porque lo está dividiendo en partes iguales. Bien, enseguida, ¿qué más observo? Miren, aquí en AC hay unas líneas onduladas y en BC también hay otras líneas onduladas. ¿Qué será eso de ahí? ¿Será adorno de la figura? No, no es adorno, es una información que me está dando la gráfica. Me está dando a entender de que el segmento AC y el segmento BC miden lo mismo. Entonces, si miden lo mismo, me está informando de que este triángulo es un triángulo isósceles. Es aquel triángulo que tiene dos de sus lados iguales. ¿Solamente sus lados? No, sus ángulos también. Entonces, este ángulo con el de acá deben ser los mismos. Si este ya sé que vale 2x, entonces este también debe valer 2x también. Bien, y enseguida, ¿qué voy a hacer? Si sigo observando la gráfica, me doy cuenta de que del triángulo me están dando el ángulo externo. Del triángulo me están dando el ángulo externo, que es 160. Y hay una propiedad que dice todo ángulo externo del triángulo es igual a la suma de los no adyacentes. Entonces sumo los no adyacentes. X más X, 2x, más 2x es igual al externo, 160. Desarrollo, sumo, 4x es igual a 160. 4 pasa a dividir y me queda que x vale 40 grados. Y hemos encontrado x, lo que me está pidiendo. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí también me piden quién es x. ¿Listo? Me dicen que AR es bisectriz, es altura. AR es altura, dice, altura. ¿Qué era la altura? La altura era el segmento que partía del vértice y al caer sobre el lado opuesto. ¿Cómo lo hacía? De manera perpendicular lo hacía. Entonces, cuando caía acá, lo hacía de manera perpendicular. Entonces, ¿cómo señalo eso? Así, señalando así, como si fueran dos cuadraditos, así, forma 90 grados, quiere decir eso acá. Acá forma 90 grados. Para el otro lado también 90 grados. ¿Listo? No se olviden eso. No necesito ponerlo, pero lo pongo para recordar. Enseguida, también me doy cuenta de lo siguiente, de que también AC y BC también tienen la misma medida. Así me informa la gráfica, ¿ve? Como tiene la línea ondulada acá y acá también, me está dando a entender de que estos dos lados también son iguales. Entonces quiere decir que el B y el A, esos dos ángulos, van a medir lo mismo. Bien, aparte de eso, acá afuera, ¿ve? Este ángulo que está acá afuera es 160, ¿correcto? Si yo quisiera saber cuánto vale este ángulo de adentro, ¿cuánto diría que vale? Para eso recordemos que los ángulos que se encuentran en una misma línea recta sumaban 180. Si ya tengo 160 afuera, se supone que el que está acá adentro debe ser la diferencia para que complete los 180, que son 20. Listo, 20 grados entonces. Enseguida ya tengo el ángulo interno del triángulo isósceles, porque ya sé que es isósceles. Estos dos lados son iguales. Si este de acá vale 20 y estos dos son iguales, ¿cuánto creen que podría valer cada uno de ellos? Si el de acá vale 20. Recordemos que la suma de los ángulos internos es 180. El B, el A y el C deben sumar 180, pero ya tengo 20, entonces le resto a 180 20 y me quedan 160. Como estos dos son iguales, ¿qué digo? 80 y 80. Entonces el de acá mide 80 grados. 80 grados. Entonces enseguida, ¿qué digo? Acá tengo un triángulo rectángulo, ¿ven? Aquí está el triángulo rectángulo, observan ahí, triángulo rectángulo. Entonces, si este vale 90,
estos dos también deben medir 90. Entonces, ¿qué digo? X más 80, X más el 80 debe ser 90 grados. ¿Por qué 90? Porque el 90 ya no lo sumo porque se hace que mide 90, entonces me quedan los otros dos que tienen que sumar 90 también. Y enseguida digo que X va a ser igual, pasa a restar y me queda que X vale 10. Ya encontramos el valor del ángulo que faltaba. Enseguida, vamos con el siguiente ejercicio. También me dicen aquí que encuentre X más Y. X más Y me piden encontrar. ¿Listo? Fíjense la información, me dice BH es altura. Ubicamos a BH, acá está BH. BH es altura. Entonces, si es altura, sabemos que debe formar perpendicularmente un ángulo de 90 grados en la base. Parte del vértice a caer sobre el lado opuesto de manera perpendicular. También me dice que BH vale 12, entonces me está diciendo de que aquí para acá vale 12, entonces acá ponemos 12. Esa es la información que me da. ¿Qué más me dice? BM es mediana, buscamos a BM, acá está BM, mediana. Es otra línea notable también la mediana, BM. ¿Qué era la mediana? Era el segmento que cuando parte del vértice y al caer sobre el lado opuesto caía en la mitad del lado opuesto. ¿Qué era la mediana? Segmento que parte del vértice y al caer sobre el lado opuesto caía en la mitad del lado opuesto. Entonces, si acá ha caído en la mitad y de aquí para acá, que es la mitad, mide x más 5 más x, se supone que el otro lado, que es la otra mitad, debe medir lo mismo que lo que está acá. Entonces, ¿qué debo poner acá? 5 más x, porque vale lo mismo que lo que está acá. Listo. Enseguida, me piden x más y. Bien, miren, acá me está diciendo que desde A hasta C vale 22. Desde A hasta C vale 22. Quiere decir que todo lo que está acá arriba, si yo lo sumo, me tiene que dar 22. Entonces lo sumo, pues, ¿no? ¿Y qué tengo? 5 más 5, 10. X más X, 12X. ¿Cuánto debe sumar todo eso? 22. Enseguida, 10 pasa a restar y me queda 2x es igual 22 menos 10, 12. 2 que está multiplicando pasa a dividir y me queda que x vale 6. Ya encontré x. Ahora sí me falta encontrar y. ¿Listo? Bien, observemos, acá está y. Y viene a ser BC, perdón, BA o AB. ¿Listo? Entonces, ¿qué viene a ser qué cosa BA? Viene a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Viene a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, si yo quiero encontrar quién es Y, yo quiero encontrar quién es Y, ¿qué voy a decir yo? Voy a decir que voy a utilizar el teorema de Pitágoras para poder encontrar el Y. ¿Listo? Entonces diré lo siguiente, diré Y al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, más 12 al cuadrado, Enseguida desarrollo la ecuación y digo que y al cuadrado va a ser 5 por 5, 25, más 12 por 12, 144. Enseguida esta potencia la convierto en raíz, ¿recuerdan eso? Lo convertimos en raíz y me queda raíz cuadrada de 144 más 25 me da 169. Y luego le sacamos la raíz cuadrada a 169. ¿Cuánto era? ¿Saben o no? Exacto. 13. 13 por 13, 169. Ya encontré Y también, porque era otro de mis datos que necesitaba. Ahora sí, recién podré decir que X más Y será igual. ¿X cuánto es? 6. ¿Y cuánto es? 13. Por lo tanto, 6 más 13, ¿cuánto es? 19. Y encontramos el valor de X más Y, que es lo que me estaba pidiendo. Y pasamos enseguida a nuestro siguiente ejercicio, el último, el número 5. También me piden quién es X más Y. También me piden quién es X más Y. ¿Qué información tengo? ABC es equilátero. ABC se refiere al triángulo. ABC es un triángulo equilátero. ¿Listo? Ya tengo una información. CM es mediana. CM es mediana del triángulo BCD.
BCD. ¿Listo? Esta es mediana y el de acá es un triángulo equilátero. ¿Qué cualidades o características tiene el triángulo equilátero? Sus tres lados son iguales, entonces este lado y este lado son iguales. Pero aquí ya tengo una señal ya, entonces esta señal la ignoro y decimos lo siguiente. Como ya tengo como señal un lado, este lado ya tiene la línea ondulada, entonces quiere decir que como es un triángulo equilátero, los tres lados miden lo mismo, entonces quiere decir que este lado vale lo mismo y este lado también vale lo mismo, así. Entonces ya tengo los tres lados marcados iguales porque son del mismo tamaño. Enseguida, los ángulos también medían lo mismo, ¿no? Entonces acá va a medir 60 en el triángulo equilátero, 60 en el triángulo equilátero y 60 en el triángulo equilátero. Por eso que la suma de los tres me da 180. Esa es la característica de ese triángulo equilátero. Enseguida, ¿qué me doy cuenta? Me doy cuenta de lo siguiente. Observen aquí. Fíjense, este lado está con la línea ondulada y el de acá también con la línea ondulada. Quiere decir que estos dos lados también son iguales. Estos dos lados también son iguales. Entonces, quiere decir que lo que mide este lado debe medir el de acá. ¿Listo? Pero, ¿cuánto mide este lado? Acá me está diciendo, ¿ve? Fíjense, ¿ve? ¿Cuánto es? 16. Y este lado es lo mismo que el de acá. Entonces, por lo tanto, este lado vale lo mismo que todo lo de acá. ¿Sí o no? Entonces, enseguida, no me queda otra cosa que decir que 16 es igual a la suma de ¿quién? De todo lo que tengo acá. X más 2 más Y más 3. Así. ¿Listo? Enseguida voy a decir lo siguiente. 2 más 3 es 5. Pasa a restar. 2 más 3 es 5. Pasa a restar. Y me queda 16 menos 5. Esto es igual a ¿quién me queda acá? Me queda el X más Y. Esto es igual a X más Y. Esto es igual a X más Y. ¿Listo? Luego resto acá. ¿Qué me queda? 11. 11. ¿Y esto es igual a qué? A X más Y. ¿Qué es lo que me estaba pidiendo? ¿Quién era X más Y? ¿Y cuánto es X más Y? X más Y es 11. Y hemos terminado con nuestros ejercicios. Bien, chicos, espero haberles ayudado en algo. Ahora sí, a ustedes les toca trabajar los demás ejercicios. Suerte con sus ejercicios. Hasta la próxima.